Hermanos, espero que todos hayamos podido participar bien y con comodidad y felicidad en nuestros hogares o también aquí. Y ahora me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias nuevamente y hacerlo en el libro del Éxodo capítulo 36, versículo 8. Éxodo capítulo 36, versículo 8. Vamos a encontrar en ese pasaje el momento en el cual en el santuario del desierto, el tabernáculo, fue dispuesto, fue colocado todo lo exterior, todo el sistema de cortinas que tenía ese lugar tan especial. Vamos a buscar allí entonces Éxodo capítulo 36, versículos 8 en adelante. Éxodo 36, 8 en adelante. Y digo un sistema de cortinas porque realmente lo era. Dice allí: lo siguiente: todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, asimismo otras 5 cortinas estaban unidas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo la misma en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. Recalco esto, de modo que fuese una. E hizo que para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Comienza diciendo el versículo 19 que los sabios de corazón hicieron esta obra. Otra versión dice: los más hábiles de entre todos los que realizaban la obra hicieron el sistema de cortinas. Esto dice la versión Reina Valera 95. O sea que los más hábiles de los artesanos tuvieron a cargo el sistema de cerramiento, de cortinados del santuario. Cuando nos mudamos a una casa nueva, siempre Vicky me hace la misma pregunta: ¿y las cortinas? Y con otros pastores pensamos lo mismo. Cuando hay una mudanza, ¿no es cierto?, lo primero que las esposas se fijan es en las cortinas. Las que tenemos van, hay que comprar otras, hay que adaptar los barrales. ¿Por qué? Porque una casa sin cortinas, ¿cómo es? ¿Le gustaría ver una casa sin cortinas? Sí, alguno dice. Bueno, solo uno dijo. Una casa sin cortinas es como que no tiene, ¿qué cosa? Intimidad, ¿no es cierto? No tiene seguridad. Así que las cortinas de una casa son muy importantes. Son muy importantes. Y las cortinas del santuario eran especialmente importantes, hermanos. Y estaban una entrelazada con la otra y una por sobre otra. Eran de la misma medida. Estaban unidas, vimos recién. Cada parte formaba un todo con la otra parte. Había sobre todas esas cortinas un cobertor impermeable de pelo de cabra que estaba colocado allí. ¿Y cuál era el propósito de tanta cortina, cortina sobre cortina, cortina enlazada con una, unida con la otra? ¿Cuál era el propósito de que todo estuviera bien enlazado? Ah, ¿saben cuál era el propósito? Que no se viera adentro. Imagínense si en algún doblez estaba mal puesto, algún corchete mal colocado, y cuando armaban y desarmaban, al armar, quedaba como una endijita, ¿no es cierto?
una endija ahí y por ahí uno decía, mirá, mirá, el sacerdote cómo hace con el incienso. O pasara que de alguna manera la parte de atrás del lugar santísimo estuviera un poco entreabierta y algún curioso ahí mirara o enfocara y viera al sacerdote en el día de la expiación asperjando la sangre en el lugar santísimo. ¿Qué hubiera pasado con esa persona? ¿Qué hubiera pasado con esa persona que hubiera atinado por curiosidad o por intriga a mirar entre las cortinas abiertas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Podía o no podía mirar? No podía mirar. No podía mirar. Y como no podían mirar, el sacerdote tenía entonces en el rodeo de su manto, ¿qué cosa? Campanas, campanitas, para que ellos supieran si estaba ahí, se estaba moviendo por el santuario, estaba ministrando o le había pasado algo. Pero tenía campanitas porque no se podía mirar. Solamente había que escuchar al sacerdote ministrando y por sobre todas las cosas, creer en lo que estaba haciendo él allí, en favor de todo el pueblo. ¿Queda claro entonces? Todo el sistema de cortinas hábilmente colocadas, los más hábiles de entre los que realizaban la obra habían puesto toda capa de cortinas unas unidas con la otra porque justamente la obra que se hacía en ese santuario era una obra que era real, estaba sucediendo, pero no se podía ver. Estaba detrás del velo. Había que aceptarlo. Había que creer en eso. No se lo podía ver. Ahora, si realmente de los más hábiles de los artesanos fueron los encargados de colocar los cortinados y de armar los cortinados, uno más hábil que todos estos, uno más hábil y más sabio que todos estos, se encargó de quitar todos los velos y todas las cortinas. ¿Cuántos velos o cuántas cortinas quitó Jesús? ¿Cuántos velos y cuántas cortinas quitó el Señor? Bueno, realmente Él, así como en el santuario se velaba, se escondía, de alguna manera el ritual y los principios del Evangelio estaban allí cubiertos, había que aceptarlo, había que entenderlo, pero no se podían ver. Bueno, Jesús cuando vino al mundo, ¿vino velado o no vino velado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo vino Jesús? Hebreos 10, 19 dice claramente, Hebreos 10, 19, que Cristo vino velado y desde que vino velado, desde ese momento que se encarnó, empezó a quitar cortinas y a correr cortinas y hacer que todo aquello que antes no se podía ver, se pudiera empezar a ver y a entender. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o el lugar santo en realidad, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cuál era el velo de Cristo? ¿Cuál era el velo de Cristo? El velo de Moisés era el que le cubría la cara cuando vino resplandeciente en su encuentro con Dios. ¿Cuál era el velo de Cristo? El texto dice que el velo de Cristo era su humanidad, su carne. Así vino Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, para que apreciemos lo que él viene a enseñarnos, lo que viene a explicarnos. El velo de Cristo fue su carne. Y a través del velo de su carne, dice allí Hebreos, ahora nosotros podemos entrar al santuario, y Él corre. Él se encarnó para velar su gloria, pero con esa humanidad entró al santuario para representarnos. Así que ese sacrificio de Cristo, esa muerte de Cristo que vamos a conmemorar enseguida, nos permite cruzar el primer velo y entrar al santuario.
Antes podían entrar solos los sacerdotes y tenían que ser muy exactos porque si como Nadab y Abiú mezclaban fuego, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Mezclaron fuego, fulminados. ¿Qué pasó con Usa cuando tropezaban los bueyes y quiso atajar el arca para que no cayera? ¿Qué pasó con Usa? También, no era poca cosa todo esto del santuario. Era un asunto muy delicado, una operación muy delicada que no era para cualquiera. Así que cuando le tocaba el turno a alguno más que alegrarse, se ponía nervioso porque sabía que eran momentos de mucha concentración, de mucha precaución. Era como operar un cerebro, ¿sí? Algo muy delicado que cualquier falla puede tener graves consecuencias, y las consecuencias eran para el propio sacerdote, ¿sí? ¿Qué pasó con Zacarías cuando estaba ministrando? El ángel le anuncia que sería padre y medio como que dudó. ¿Qué pasó con él? Mudo por unos varios meses, ¿no es cierto? Bueno, así que el primer velo que Cristo corre, la primera cortina que Cristo corre, es por medio de su sacrificio la que nos permite ahora sí entrar al santuario, con el verdadero sacerdote que no es un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Ahora, el segundo velo que Cristo corta, que Cristo rompe, que Cristo abre, lo encontramos en Mateo 27:51. Vamos a ver, Mateo 27:51 dice, de un velo que se rasgó, de un velo que se rompió de arriba abajo. Interesante, cuando hace unos años leí el libro de Alfred Edersheim sobre el templo. Él explicaba cómo era el cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Herodes, en este caso, el último templo que estuvo en pie. Y era un cortinado parecido al de los teatros que hay ahora, ¿no es cierto? Esos telones que hay, que son pesadísimos, que pesan muchos kilos, hasta toneladas, muy grueso. No era una cortinita así como tenemos en casa o una cortina común, de ninguna manera. Y dice el texto que entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que cuando se rasga el velo del templo, poco después que se rasga el velo del templo, ahora sí ingresamos, y podemos ingresar no a ese, sino al santuario del cielo. Al santuario del cielo, ni más ni menos que eso. Hebreos 6:19 añade también que podemos entrar hasta el lugar más especial del santuario, no sea el atrio donde estaba todo lo que el adorador hasta ahí llegaba con su ofrenda, sino que podemos ingresar en Cristo mucho más allá. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, hasta donde Jesús entró por nosotros en calidad de ¿qué? ¿Cómo qué? Como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, Cristo encontró un velo, veló su gloria, se hizo hombre, y en esa gloria velada, entonces avanzamos y podemos ahora conocer cómo es Dios. Dios se hizo hombre. Ya no lo explicó un profeta, ya no lo explicó un, un patriarca, no lo explicó ningún rito. Ahora Cristo mismo, velando su gloria, vino a explicar cómo es Dios, siendo el mismo Dios hecho hombre. Y entonces avanzó mediante su sacrificio y nos hace cruzar el velo y entrar en el santuario. Y entramos en el santuario y entonces se rasga el velo del templo terrenal, porque ahora entramos al santuario celestial. Y 2 Corintios 3:15 dice que otro velo Jesús rompe, que otro velo Jesús corta para que podamos avanzar un poco más. Dice allí 2 Corintios 3:15 algo interesante. 2 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Dice algo muy, muy bueno y muy interesante Pablo,
Cristo vino a quitar el velo del conocimiento, porque muchos leen a Moisés y tienen el velo puesto sobre su corazón, pero cuando se convierten al Señor, ese velo de los escritos de Moisés, ¿que dónde están los escritos de Moisés? En el Antiguo Testamento. Todo ese velo del Antiguo Testamento, cuando se convierten al Señor y cuando se estudia el Nuevo Testamento en relación con el Antiguo Testamento, todo ese velo es quitado. Todo ese velo cae. Los discípulos, cuando Pablo estaba escribiendo esto, estaban escribiendo en ese tiempo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito más o menos en un periodo de unos 35 años, del 55 hasta el 90 aproximadamente, ¿no es cierto? En 35 años escribieron todo el Nuevo Testamento. Ellos estaban en medio de ese proceso. Pablo escribió esto unos 10 años después que comenzara a ser escrito el Nuevo Testamento. Y los discípulos entonces pasan 25 años estudiando el Antiguo Testamento y pasan de esos, luego de esos 25 años, ¿no es cierto?, entre que Cristo muere y comienza a ser escrito el Nuevo Testamento, todo un procedimiento, todo un proceso de 35 años más hasta que Juan el último escribe allí el último libro para entonces componer el Nuevo Testamento, y entonces el Antiguo Testamento, leído a la luz del Nuevo Testamento, hacía que el velo fuera quitado completamente. El velo del conocimiento es quitado. ¿Cuál es el único pueblo que le da el mismo valor al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento? ¿Cuál es el único pueblo que valora el Antiguo Testamento sin descartar por eso el Nuevo Testamento? ¿Cuál será? En esa combinación de promesa y cumplimiento. Dice Pablo aquí, Cristo vino para no solamente para cumplir con las profecías, sino para, mediante el Espíritu Santo, terminar de completar la revelación bíblica y entonces que el pueblo de Dios pueda comprender toda la revelación y que el Antiguo Testamento se ilumine a través de la revelación del Nuevo Testamento. Y entonces el conocimiento bíblico es diferente. Cuando uno conoce toda la Biblia y valora y respeta y le da el mismo valor a toda la Biblia y permite que el Nuevo Testamento interprete el Antiguo Testamento, es diferente. Porque la fe ya no se basa en algunas promesas del Evangelio esparcidas por acá y por allá. La fe ya no se basa en promesas que quedaron caducas porque el velo del templo se rasgó de arriba abajo, sino que ahora, como dice Pablo, el velo es quitado porque ahora toda la luz fluye y se combina desde el reflector del Nuevo Testamento y del reflector del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cristo vino para, por medio de su sacrificio, hacernos entrar hasta dentro del velo, para quitarnos el velo, a darnos todo el mensaje de la Biblia. Y algo de eso demostró cuando camino a Emaús, con esos discípulos desanimados, empezó a explicarles cómo las profecías se estaban empezando a cumplir y ellos, después de mucho masticar, ¿sí?, de mucho masticar eso, escriben, insisto, el Nuevo Testamento. El velo solamente es quitado cuando a las personas se les enseña toda la Biblia. El velo solamente se cae cuando las personas pueden entender el santuario de la Biblia, las profecías de la Biblia, el Evangelio, las epístolas, toda la Biblia. Ahí cae el velo. Si no, el velo queda como los barbijos que tenemos puestos, ¿no es cierto?, enganchado y vemos solamente parte, no todo el panorama. El velo cae cuando se entiende toda la Biblia. ¿Qué otro velo Jesús quitó? ¿Qué otra cortina cayó? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y el versículo 1. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? ¿Es Juan o es Jesús? ¿Qué les parece? ¿La revelación de quién?
La revelación de Jesucristo que Dios le dio, así que viene de Dios hacia Jesucristo, de Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, Juan a la iglesia al mundo. Así parece que es la cadena de, de la revelación del Apocalipsis. ¿Y qué significa Apocalipsis? Bueno, justamente revelación, que sería correr la cortina. Apocalipto quiere decir correr la cortina, y corro la cortina y ahora veo lo que está detrás de la cortina. Detrás de la cortina. Jesús vino también para correr la cortina del futuro y entonces mostrar al pueblo de Dios qué le espera, qué nos espera de acá hasta que Cristo venga, a través de todo el transcurso de la historia humana y que es la historia de la salvación. ¿Suficiente con estos velos, con estas cortinas que Jesús quitó? ¿Suficiente con que por medio de su velo rasgado, de su cuerpo sacrificado, podamos entrar al santuario? ¿Suficiente con que podamos estar en este momento, desde 1844 en adelante, en el lugar santísimo, en la obra final del plan de salvación? ¿Suficiente como que podamos estudiar en la escuela sabática y en todo lo que la Iglesia enseña y aprendemos de las publicaciones de la Iglesia, el Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento? ¿Suficiente con eso? ¿Suficiente que podamos conocer las profecías del fin y saber las cosas que van a suceder pronto y cómo prepararnos para ellas? ¿Sería suficiente con eso? ¿Falta algún velo? Los más hábiles del santuario pusieron cortina con cortina, cortina sobre cortina para que no se viera nada, porque no se podía ver en ese momento, porque aún no había llegado Jesús, el más hábil de los hábiles que podía y que iba a correr cortina por cortina, cada cortina para llevar al pueblo de la fe a algo mucho más glorioso. ¿Falta alguna cortina? Isaías 25:7 nos dice que falta una. La última que falta. Isaías 25:7. Y esta es la que tanto anhelamos, ¿no es cierto? Isaías 25:7. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Cuál es ese velo? Dice el 8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuál es la última cortina? El velo que nos cubre a todos todavía. La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. El velo que envuelve a todas las naciones. No es este. No es el techo de tu casa. Todos estamos envueltos bajo el velo de la muerte, pero el Señor también va a destruir ese velo. El Señor también va a destruir ese velo. No será como una vacuna, de la marca que sea. No será con la tecnología criogénica que nos pongan ahí, nos enfríen y cuando se descubra la cura para el cáncer, si morimos de cáncer o para lo que sea, si morimos de eso, nos sacan, nos descongelan y ahí ya revivimos. No es así. No. El velo de la muerte será quitado cuando Jesús venga. Y esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Pero para llegar delante de ese momento en el cual Cristo rompa y quiebre el velo y destruya para siempre el velo que envuelve a las naciones, hay que pasar junto a Él a través de las cortinas que Él fue abriendo, a través de las cortinas que Él fue cortando. Aceptar que Cristo vino y no fue un hombre, fue Dios hecho hombre. Nada que ver con eso del Jesús histórico que dicen ahora, que fue un hombre más, un maestro más y se lo estudia como tal. No, Dios se encarnó. Él veló su gloria. Él tuvo un cuerpo.
Él tuvo un cuerpo, sí, como el nuestro, con hambre, con sed, con cansancio. El segundo Adán vino con un santo ser, sin tendencia al mal, claro, claro que no, pero con las debilidades propias de un cuerpo de 4000 años de, de pecado, sin participar, insisto, de la inclinación al pecado. Cristo vino y nos llevó a través de su sacrificio hasta dentro del santuario, incluso hasta la parte más íntima del santuario. Desde 1844 entramos a la última etapa del plan de salvación. Y Cristo nos enseñó la Biblia, toda la escritura que es inspirada por Dios, las dos mitades. Y de las dos mitades, la más grande de esas mitades es el Antiguo Testamento, que es iluminada por el Nuevo Testamento. Y el Señor nos hizo correr a través de otra cortina, que es entender las profecías del fin. Y la revelación de Jesucristo, que nos corre la cortina y entonces dice: ahora que entendiste, Apocalipsis 10, es necesario que prediques de esto a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿sí? Porque estamos de este lado de la cortina y no hemos pasado ya por esa cortina. Y falta que Dios entonces nos corra, nos quite el velo que es el velo de la muerte. Y acá estamos vivos, un montón de nosotros que estamos vivos y adoramos a Dios, agradeciéndole por el don de la vida. Y allá miro para aquel lado y hay un montón que, como nosotros, estuvieron vivos y tuvieron la misma esperanza, y allí están, en aquel lugar, ¿sí? Cientos y cientos, yo diría miles ya, cubiertos por el velo de la muerte, pero ese velo también pronto se va a quitar. Así que, hermanos, en Cristo todo velo es corrido. Tenemos la revelación disponible, la luz es clara y maravillosa. Por lo tanto, tenemos que estudiar, que practicar, que enseñar, porque ya no hay más excusas, no hay más velos. Al menos para este pueblo no hay velo que valga. Al menos para este pueblo no hay velo que valga. No hay excusa que valga. Dios ha sido tan bueno con nosotros, con este pueblo, que este pueblo no tiene ninguna excusa. No puede decir: yo no sabía que Cristo vino como Dios hecho hombre. Nadie puede decir: yo no sabía que había un santuario. Nadie puede decir: yo no sabía que había un día de la expiación. Nadie puede decir: yo no sabía que el Antiguo Testamento se combinaba con el Nuevo Testamento. Nadie puede decir: yo no conocía Apocalipsis. ¿Quién lo va a decir? En este pueblo no hay velo que valga. No hay excusa que valga. Por lo tanto, siendo que la luz es tan clara y maravillosa, hay que estudiar, hay que practicar, hay que enseñar, porque no hay excusas ni velos.